Diciembre viene cargado de información, porque más allá de la transición sigue habiendo noticias y esta vez a nivel parlamentario, porque finalmente hoy se logró la aprobación del proyecto de ley que tiene que ver con la regulación del consumo problemático de alcohol. Y de este tema que le estamos preguntando y ya recibiendo en Informe Capital a Diego Olivera, quien es secretario de la Junta Nacional de Drogas. Diego, un placer que estés con nosotros. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Bien, nosotros nos interesaba conocer bien qué es lo que abarca esto que mirando las redes sociales dijiste, bueno, es otro hito para lo que es la regulación del mercado de drogas. Y hablando de drogas, a veces uno no ubica el alcohol a veces como una droga dañina y que más de 200.000 ciudadanos aquí en Uruguay están afectados por un consumo problemático. Contanos bien qué es lo que regula este proyecto que fue aprobado hoy, que resta, y de eso también vamos a hablar, la reglamentación del Poder Ejecutivo. Tema no menor cuando quedan menos de 3 meses para el ingreso de la nueva administración. Bien, sí, la verdad que es un hito porque Uruguay tiene una historia muy rica en términos de políticas públicas sobre consumo de sustancias adictivas o psicoactivas. Primero con el tabaco, realmente donde Uruguay logró un cambio regulatorio, logró sacar ese hábito tan instalado culturalmente y esa bajísima percepción del riesgo que existía en nuestra sociedad para cambiar, transformar mucho el comportamiento de los uruguayos con respecto al hábito de fumar, luego con el mercado de cannabis, también con una transformación en un sentido inverso, es decir, pasando del prohibicionismo, que también tiene problemas y afectaciones particulares a la sociedad y a la salud de las personas, hacia un mercado legal pero estrictamente regulado, y ahora el alcohol, que era, si se quiere, de estas 3 sustancias que son las más consumidas, la que menos acción regulatoria del Estado tenía. Funciona, si se quiere, en un mercado muy libre, muy abierto, y entendíamos que algunas medidas de contralor, de las cuales podemos hablar, pero que tienen que ver con la venta, que tienen que ver con la promoción publicitaria, necesitaban de una mayor intervención pública. No es un proyecto de espíritu prohibicionista, no es un proyecto de afán recaudatorio, respeta la libertad de los individuos, pero reconoce que hay daños asociados al consumo de alcohol que son muy importantes, que objetivamente están muy bien medidos internacionalmente y en Uruguay, y que era necesario impulsar a nivel legislativo una herramienta que nos ayude a desarrollar mejores políticas públicas al respecto. Para ir desgranando bien la ley, pero primero vamos a ubicar el público objetivo. Estamos hablando de 260.000 personas que tendrían un consumo problemático. ¿Esa es la población objetivo? Bueno, sí, en realidad hay comportamientos dentro de lo que es el consumo de alcohol que revisten un mayor riesgo en términos del daño que pueden provocar en la salud de las personas. ¿Cuál es el daño que se provoca? Bueno, mira, te podría decir que la OMS lo identifica como una de las 3 principales causas de muerte temprana y de pérdida de años de vida saludable a nivel mundial. Eso como para tomar dimensión. El consumo de alcohol. Exactamente. Nosotros encargamos una investigación a economistas especializados en estos temas en Uruguay y representa medio punto del PBI los costos que tiene en Uruguay todo lo que impacta el consumo de alcohol en pérdida de años de vida productiva, en licencias por enfermedad, en costos de cuidados médicos especializados yo no soy médico, pero bueno, el árbol, digamos, el abanico de patologías que refieren a la salud del consumidor, pero luego la afectación en lo que son los vínculos, ¿no? Lo que son los vínculos primarios en el ámbito afectivo, familiar, y lo que son los vínculos a nivel agregado, por ejemplo, en los niveles de violencia y siniestralidad que produce el consumo irresponsable de alcohol, podríamos decir. Entonces, esos 200.000 que nosotros tenemos identificados con encuestas son personas que tienen ingestas frecuentes por encima del nivel de intoxicación. Es decir, que más de una vez por semana consumen algo así como más de 5 tragos, que es lo que internacionalmente se considera como un nivel de intoxicación, es decir, que entran en estado de embriaguez. Eso, si se mantiene a lo largo del tiempo, va provocando, por un lado, la dependencia química al consumo de alcohol. El consumo de alcohol es muy adictivo, como el de otras sustancias, pero este en particular lo es. Y luego lo que tiene que ver con el deterioro a nivel neurológico, a nivel digestivo, a nivel del funcionamiento del sistema, digamos, del corazón y de la circulación. Y
se había hecho un estudio también del comienzo muy temprano, que en el liceo, en secundaria, los adolescentes en Uruguay también comenzaban el vínculo con el alcohol. Eso también incide, me imagino. ¿Qué medidas se toman para, digamos, evitar o disminuir ese acercamiento temprano? Bueno, ahí tenemos en principio tres baterías o tres medidas que están en la ley que nos sirven para eso. En primer lugar, un control más estricto sobre las prácticas de comercialización. La ley dispone de un registro, de la creación de un registro de vendedores, es decir, que quienes expenden bebidas alcohólicas van a tener que registrarse. Va a ser un registro que no va a implicar, nuestro espíritu es que no implique costos adicionales, que el pequeño comerciante no lo viva como una carga adicional a lo que tiene que ver con llevar adelante su negocio, pero va a tener que estar registrado y ese permiso va a ser revocable. Es decir, que si los organismos de contralor del Estado detectan infracciones, digamos, reiteradas, por ejemplo, a venderle alcohol a menores de 18 años, a no tener la cartelería que la ley le va a exigir, claramente estableciendo que no se puede vender a menores de 18 años, bueno, vamos a tener una batería de sanciones un poco más estrictas en términos monetarios y eventualmente la posibilidad de retirar, suspender por un tiempo, retirar definitivamente el permiso para comercializar. Luego hay un artículo... ¿Quién va a controlar eso, Diego? Porque eso, el control, ¿se funciona solo a denuncias o quién va a estar? ¿Van a ser inspectores que llevan ese control? Y las sanciones me las dijiste recién. Bueno, ahí lo que tenemos es, por un lado, el titular de la sanción administrativa del Contralor va a ser el Ministerio de Salud Pública, es decir, que cuando se tenga que aplicar una sanción se va a aplicar a través de una resolución del Ministerio de Salud Pública, pero la ley contempla la creación en la órbita de la Presidencia de la República de una coordinación de organismos de Contralor. Es decir, no va a ser necesario crear un cuerpo inspectivo específico, quizás sí, de pocos funcionarios, pero vamos a optimizar, o la idea, el espíritu de la ley, lo que la ley nos mandata es a optimizar las capacidades de fiscalización que ya están en el Estado. Es decir, claro, nosotros, el Estado visita a los comerciantes a través del cuerpo inspectivo del régimen laboral, del régimen impositivo, del propio INAU, la policía, es decir, que todos esos organismos tengan la posibilidad de alertar al Ministerio de Salud Pública cuando hay una infracción y por supuesto las denuncias públicas que son obviamente aceptables dentro del ordenamiento jurídico y que se le va a solicitar a la ciudadanía que colabore con esto. Te quería preguntar, porque también quedarán fuera de la ley lo que tiene que ver con los concursos, torneos, espectáculos públicos, pienso la Semana de la Cerveza en Paysandú, pero ¿qué pasa, por ejemplo, que no va a ser posible por lo menos de esa manera, ¿no? Corregime. Bueno, lo que dice el artículo y nuestro afán a la hora de reglamentar ese artículo va a ser de que no se puedan desarrollar actividades que tengan como finalidad exclusiva promover el consumo de alcohol o, mucho más aún, establecer competencias de consumo de alcohol, claro, ¿no? Que es lo que ha sucedido, bueno, de resistencia, de quién consume más, ¿no? Sí, exonerando de eso a lo que son catas y degustaciones, que tienen más que ver con la parte gastronómica y cultural asociada al consumo de distintas bebidas, que lo consideramos que es parte del consumo responsable. Lo que se va justamente a tratar de controlar son aquellos eventos que tengan como finalidad exclusiva la promoción del consumo, incentivar al consumo. Claro, te pongo dos ejemplos. ¿Qué pasa con fiestas privadas, cumpleaños de 15, donde hoy corre en gran medida el alcohol para los chiquilines? Y los after office, es decir, que cuando fiestas que el alcohol es gratis en ciertos horarios. Bueno, nosotros, digamos, ¿Van a estar habilitados? En ningún caso existe el afán prohibitivo, prohibicionista. No vamos a salir a perseguir eventos particulares. Lo que hacemos con los espectáculos públicos es obligarlos a que haya agua disponible en una cantidad razonable, agua para beber en una cantidad razonable, porque esa es una medida de reducción de daños o de gestión de riesgos y vamos a promover que las personas se puedan quitar la sed con agua y no con bebidas alcohólicas. Es decir, no vamos a perseguir eventos que tengan esta función, como tú decís, after office. Bueno, es parte del libre albedrío de las personas y lo que se va a intentar es, bueno, que tengan suficientes acciones de cuidado
privado, y hay otro nivel de reglamentación de espacios y eventos públicos que es de las intendencias y que por lo tanto en esta ley no se controla. También no se podrá asociar bebidas con significados de comportamientos, y me imagino que eso debe estar aplicado básicamente a la publicidad, de no, digamos, glorificar o exaltar el consumo de bebida como un comportamiento de mejores hombres o de mejores mujeres. Exacto, ahí con la publicidad dos cosas. No se prohíbe la publicidad, aunque muchos quizás sanitaristas, especialistas del ámbito sanitario en el mundo están recomendando restringir mucho más o eventualmente prohibir la publicidad. Aquí no vamos a un régimen prohibicionista, se puede seguir publicitando las bebidas alcohólicas. Lo que vamos a solicitar es que no haya una asociación directa entre el consumo y el éxito, que no haya una asociación entre el consumo y ámbitos o simbologías o personas que sean o parezcan menores de edad, que las publicidades no estén durante el transcurso de programas dirigidos a público infantil o adolescente o que estén antes o después, eso no se va a permitir, y que el componente de advertencias sea mucho más audible y mucho más visible, porque lo que vemos en las publicidades es que solamente al final, en un segundo, a veces acelerando la voz del locutor, se dice consuma con responsabilidad o disfrute con responsabilidad. Bueno, ahora vamos desde la política pública a decir cuál es el mensaje que se debe dar, cuál es el texto que se tiene que dar en ese espacio de advertencia, que va a tener que ir también en el etiquetado de la bebida y que va a tener que ser claramente audible. Eso se va a controlar. Es decir, no prohibimos la publicidad, pero queremos que también contenga el mensaje de promoción de la salud y prevención del consumo problemático. Diego, esto se trabajó durante varios meses en una comisión impulsada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, con integrantes de distintos partidos políticos, no como partidos, sino como personalidades o legisladores de distintos partidos. Estoy pensando en el Partido Independiente, el Partido Nacional, pero hoy no recibió el apoyo mayoritario de la oposición, básicamente del Frente Amplio, y un legislador de la oposición. ¿Pensás que esto le quita fuerza en el momento de reglamentar, cuando además le quedan menos de 3 meses, que además ya tendría que salir la reglamentación? Nosotros estamos trabajando activamente para reglamentar, vamos a reglamentar en este periodo. Obviamente que el gobierno entrante podrá agregar o modificar aspectos dentro del marco de la ley que considere pertinente. De hecho, hay disposiciones de la ley que van a requerir una incorporación en distintos sectores de la política pública, en la educación, en la Junta Nacional de Drogas, por ejemplo. Nosotros creemos que el basamento de esta ley la da la propia sociedad y fundamentalmente las personas que sufren con respecto al consumo de alcohol y personas que viven o que tienen contacto familiar o social con el drama del consumo de alcohol. Yo lo veía hoy en redes sociales, un montón de gente que decía, bueno, se necesitaba, quienes lo hemos sufrido lo veníamos reclamando. Entonces, creo que no es solamente un tema partidario, que la sociedad uruguaya ha sido sabia en términos de reconocer que respetando las libertades individuales, que es un principio constitucional y que todos tenemos que defender, hay aspectos en el control y la regulación de los mercados que nos pueden ayudar a mejorar el impacto de ciertas sustancias sobre la salud de la población. Claro, igual había, y decime a ver cuál es el impacto que vos pensás o lo central que vos pensás de esto, cuando ya había una restricción de vender bebidas a los menores de 18. Sí, pero no teníamos, hasta la aprobación de esta ley, una batería de sanciones adecuada. O sea, solo existía la posibilidad de multar por una cantidad que tampoco es tan cuantiosa y ante la reiteración de la inconducta comercial no había posibilidad de ir hacia sanciones más contundentes. Acá se le quitaría la licencia después de varios incumplimientos. Exactamente. El sistema de licenciamiento para comercializar alcohol es un sistema muy instalado en el mundo. Para nosotros es algo novedoso, pero gran parte, y sobre todo los países de cultura anglosajona, lo manejan ya con mucha naturalidad y de manera histórica. Lo que pasa es que estas leyes tienen un componente de cambio cultural muy importante. Y estamos hablando de cualquier tipo de bebida alcohólica. Pienso para que las personas que nos están escuchando, es decir, es para cualquier tipo de graduación. Hay un mínimo, ¿no?
¿Es para todo tipo de cervezas, para todo tipo de vino? ¿Qué están comprendidas dentro de esto? Sí, hay algunas bebidas que pueden, algunas bebidas como algunos jugos que pueden tener trazas de alcohol, pero que están por debajo, digamos, del 0,1, que van a tener solamente que exhibir en el etiquetado que son bebidas de bajo tenor alcohólico, pero no se les va a aplicar el régimen que sí se les aplica al resto de las bebidas alcohólicas. ¿Va a haber progresión en la aplicación o eso depende de la reglamentación? Bueno, nosotros creemos que es una ley lo suficientemente aplicable como para poder llevarla adelante en los próximos meses. Obviamente va a requerir y lo vamos a incorporar a todo el trabajo que ya estamos haciendo en el marco de la transición, porque de aquí a marzo un marco regulatorio de este tipo puede quedar instalado, pero va a necesitar del apoyo de las autoridades entrantes para seguir funcionando. ¿Ya has tomado contacto con quiénes van a ser las autoridades entrantes en la Junta Nacional de Drogas? Bueno, el contacto que tenemos es con quien ya fue designado como prosecretario de la Presidencia de la República y por lo tanto titular o presidente de la Junta Nacional de Drogas, que es la reunión de todos los subsecretarios, de los 9 subsecretarios que tienen algún punto de contacto con la política de drogas y eso ya se está dando. No sabemos aún quién va a ser designado para la Secretaría Nacional de Drogas. Bien, te cambio un minuto de tema. Mañana va a haber una presentación de todo lo que tiene que ver con la evaluación de la aplicación del cannabis en Uruguay. ¿Qué es lo que se va a presentar mañana? Si puedes adelantar algún dato. Bueno, mira, vamos a presentar básicamente encuestas importantes que se realizaron en los últimos 2 meses del 2018 y que las fuimos procesando a lo largo de este año y tenemos prontos los informes que básicamente dicen cómo evolucionó el consumo de cannabis en población adulta, cómo evolucionó el consumo de cannabis en población estudiantil, es decir, de enseñanza media, básicamente adolescentes, cómo evolucionó la percepción del riesgo, que es un tema que ha estado muy arriba de la mesa, qué pasa con la percepción del riesgo cuando hay una regulación legal. ¿Qué pasa también con el desplazamiento del mercado? Que es otro de los grandes objetivos, ¿no? Queremos combatir el mercado ilegal. Bueno, ¿cómo se va dando esa dinámica de desplazamiento de mercado? Y por último, una evaluación de cómo ha evolucionado la aplicación de las leyes penales sobre drogas en el marco de la vigencia de la ley 19.172, que en estos días se está cumpliendo 6 años ya de aprobada. ¿Va a haber sorpresas? No, a ver... En el consumo estudiantil, no nos vamos a encontrar con datos rimbombantes. A nivel de estudiantes lo que es muy significativo es que vamos a mostrar que no ha habido incremento del consumo entre el 2016 y el 2018 en estudiantes de enseñanza media, lo cual es muy importante porque fueron justamente los años en donde la aplicación de la ley con la venta en farmacias se terminó de instalar en un 100%. Bueno, en ese periodo, a diferencia de todo el tiempo anterior en el que se ha venido midiendo consumo en estudiantes de enseñanza media, no tenemos incremento. Es un dato auspicioso, quiere decir que la regulación es efectiva en separar a los menores de edad del consumo de marihuana. Tenemos que, este es un dato que va a necesitar reafirmarse si es una tendencia en mediciones adicionales que se hagan a futuro. Bien, Diego Olivera, muchísimas gracias por estos minutos en Informe Capital y aguardaremos mañana el informe. Por favor, muchas gracias.